Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a la primera cátedra pedagógica, la cual se titula Alcances y retos del decreto 1236. Agradecemos mucho que hayan atendido a esta invitación. Gracias por conectarse en esta tarde y esperamos que puedan asumir este espacio como propio y podamos conversar en torno al tema que nos convoca. Agradezco a todas las personas que se van uniendo al evento, a que silencien por favor sus micrófonos y apaguen las cámaras para que no haya interferencia y solamente quede el video del hablante. Bueno, como ustedes saben, las cátedras pedagógicas se iniciaron el año pasado con el objetivo de vincular especialmente a los estudiantes y a los egresados de las escuelas normales superiores de todo el país. Por supuesto, se trata de un espacio abierto a toda la comunidad educativa, pero su sentido radica en que las escuelas normales superiores participen de estos encuentros. Este año les cuento que la Universidad de San Buenaventura aúna esfuerzos con el Departamento de Pedagogía de la Universidad de Antioquia, en cabeza de la profesora Viviana Escobar, quien generosamente se vincula a esta propuesta de formación continua, no solamente para las escuelas normales, sino también para las universidades, quienes constantemente aprendemos de ellas y de los contextos particulares en los que se desenvuelven. El día de hoy contamos con la generosa participación de la asesora de Vicerrectoría Académica de la Universidad de San Buenaventura, Gloria Estela Pérez Avendaño, el rector de la Escuela Normal Superior de Frontino, Carlos Mario Londoño Muñetones, y la coordinadora del pregrado en Pedagogía de la Universidad de Antioquia, Melissa Giraldo González, justamente para hablar del tema que anteriormente les mencioné, el decreto 1236 del 14 de septiembre del 2020, en el cual grosso modo emite una serie de reglamentaciones en términos de organización y funcionamiento para las escuelas normales superiores, además que precisa cuál es el rol que las instituciones de educación superior tenemos frente a los convenios y a cualquier otro tipo de relaciones que con ellas se establezcan. Por ejemplo, en términos de las prácticas pedagógicas, en términos del reconocimiento de saberes, logros y competencias, así como las estrategias que las universidades puedan implementar para fortalecer los procesos de formación. Y yo creo que este es un espacio muy valioso. Las cátedras pedagógicas se han ido consolidando como una oportunidad de tensionar y discutir todos esos asuntos que tienen que ver con el campo disciplinar y profesional de la pedagogía, así como sus derivados, la educación y la formación. Antes de dar inicio a esta cátedra, quiero cederle la palabra a la decana de la Facultad de Educación de la Universidad de San Buenaventura, Carmen Tulia Álvarez, para que nos dé un saludo. Carmen Tulia Cano Álvarez. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué felicidad iniciar este ciclo de cátedras pedagógicas, este segundo ciclo. Y como bien lo anunciaba Laura, que podamos tener esta alianza con la Universidad de Antioquia, con el Departamento de Pedagogía, con Viviana Escobar, para seguir nutriendo estas reflexiones, estos debates que tenemos alrededor de las temáticas que hemos venido trabajando. Este año hemos también planeado unas cátedras que posibiliten ese intercambio, esa interacción y ese fortalecimiento de las escuelas normales. Celebro mucho en los saludos que nos están dando, que tenemos personas de Río Sucio, de Pácora Caldas, tenemos personas de la Escuela Normal de Amagá, bueno, de Luila, de Arauca, de Colosal, o sea, tenemos mucha participación de escuelas normales de distintos lugares de la geografía nacional, y para nosotros esto es muy significativo porque evidencia cómo se viene posicionando este espacio y cómo nos hacía falta un espacio en el cual pudiéramos conversar escuelas normales con facultades, las facultades de educación con las escuelas normales. Creo que se nos convierte entonces en un escenario muy propicio
para seguir hablando de la formación de maestros, y este será un espacio pues muy valioso también que mantendremos en la Facultad de Educación de la Universidad de San Buenaventura, en alianza también con otras universidades. Muchísimas gracias a Viviana y a Laura por todo el esfuerzo realizado. Muchísimas gracias a nuestros ponentes de hoy, que estoy segura desde el punto de vista normativo y las comprensiones que tenemos también de la temática nos ayudarán a tener muchos más elementos. Auguro éxitos en la jornada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, decana Carmentulia. Le quiero dar entonces la palabra a la profesora Viviana Escobar, quien también nos va a dar un saludo de bienvenida. Profesora Viviana. Muchas gracias, Laura, a la decana Carmen. Un saludo muy cálido a todas las personas que están conectadas. Una bienvenida inmensa a este ejercicio en el que nos hemos unido porque estamos convencidas de que es muy importante trabajar de manera mancomunada para crecer como comunidad educativa. También agradecer el gesto a las personas que aceptaron enriquecernos con sus reflexiones, puesto que sé que eso les ha generado también la posibilidad de pensarse y ayudarnos a pensar los alcances de este decreto. Me uno a los buenos deseos de que este sea un momento muy nutritivo con el que nos deja la decana Carmentulia. Y nada, Laura, muchísimas gracias a ti por convocarnos como siempre con tanto entusiasmo y tanta alegría. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias a usted, profesora Viviana. Sí, como también decía la decana, es muy grato ver a través del chat que nos escriben desde muchísimas normales de diferentes partes del país, el Chocó, también Huila, Popayán. Pues estamos muy contentos y ojalá ustedes puedan seguir conectándose cada mes a estas cátedras que vamos a tratar diferentes temáticas de interés. Me voy a permitir entonces dar un breve resumen de la trayectoria académica y profesional de los ponentes y las ponentes que nos acompañan en esta tarde. Gloria Estela Pérez Abeldaño, asesora actualmente de Vicerrectoría Académica de la Universidad de San Buenaventura. Ella es una maestra que, por supuesto, muchos de ustedes conocerán por su larga trayectoria en procesos de formación de maestros en diferentes escenarios educativos y por supuesto con una vasta experiencia en el trabajo con las escuelas normales superiores, así que es una persona que nos puede hablar con conocimiento de causa y con bastante propiedad sobre todos los procesos que han vivido las escuelas normales superiores. El profesor Carlos Mario Londoño Muñetones, él es bachiller pedagógico de Frontino, licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Él es especialista en Gerencia Educativa y Gestión de Proyectos de la Universidad Católica de Manizales, especialista en Evaluación Pedagógica de la Universidad Católica de Manizales y pues actualmente, como les decía, se desempeña como rector de la Escuela Normal Superior Miguel Ángel Álvarez de Frontino, liderando además procesos de verificación de condiciones de calidad. También nos acompaña la profesora Melissa Giraldo, quien es abogada y magíster en educación de la Universidad de Antioquia. Además es miembro activo del grupo de historia de la práctica pedagógica en Colombia y actualmente coordina el pregrado en pedagogía de la Universidad de Antioquia. Antes entonces de darle la palabra a la profesora Gloria, quiero hacer entonces unas recomendaciones cortas de orden logístico. Recuerden por favor que todos los participantes... Qué pena, Laura, se te congeló la imagen. Recuerden por favor que los participantes deben mantener silenciado su micrófono y apagadas las cámaras para que no haya interferencia. Agradecemos quienes se vayan uniendo, nos escriban desde a qué normal pertenecen, ¿sí? Cuál es el nombre de su institución, puede ser también una institución universitaria. Sabemos que aquí no solamente nos acompañan normales, sino también otras instituciones educativas.
La profesora Gloria Pérez, seguidamente el rector Carlos Mario Londón, Giraldo. Al final de la intervención de los tres ponentes, en abrir sus micrófonos y cámaras para compartirla. A través del chat, informar de cada una de las cátedras pedagógicas que se realizará durante todo el año, y recuerden que igualmente esta cátedra se está grabando y además se está transmitiendo por Facebook Live en la página de la Universidad de San Buenaventura Medellín. Compartir en un momento el enlace. Bueno, sin más, le doy la palabra a la profesora, la maestra Gloria Pérez, y Gloria, iniciar en este momento. Voy a silenciar entonces mi micrófono y mi cámara. No se escucha nada. Gloria, no se te escucha. No sé si de pronto intentas volver a entrar. Sí, ya volví a... Ah, bueno, listo. Bueno, muy buenas tardes, ¿me escuchan ya? Perfecto, Sí, Gloria. señora. Buenas tardes, sí señora. Bueno, muy buenas tardes, les habla Gloria Estela Pérez Avendaño, una maestra que se ha formado en las escuelas normales y ha tenido, como lo planteo en la charla, reconfiguración de la propuesta de maestros. Me he reconfigurado como persona y como maestra desde la básica primaria hasta bachiller pedagógico, que fui de la Escuela Normal Superior Señor de los Milagros, donde luego contribuí a la formación de maestros durante 23 años y ya en la Universidad de San Buenaventura aportando como par académico y como coordinadora de la propuesta de las escuelas normales. Les hablaré entonces de un marco normativo, pero también de esas experiencias de vida que logré configurar, como lo planteo, viviendo todo este proceso de reestructuración de las escuelas normales, de asumirlo como un bachiller pedagógico técnico, a luego mirar la propuesta pedagógica desde la esencia de formación de maestros. En este marco, entonces, de la cátedra abierta, presentaré a nivel general lo que es la naturaleza de las escuelas normales, una breve contextualización histórica a propósito. No sé si nuestros estudiantes que nos acompañan saben que estamos cumpliendo 200 años de historia desde 1821, cuando fueron creadas las escuelas normales por el general Santander. Un proceso de reestructuración de las escuelas normales a partir de la Ley 115, unos principios y procesos en la propuesta de la formación de maestros y las reflexiones en torno a la propuesta de formación de maestros. Hablando de la naturaleza de las escuelas normales, a lo largo de la historia han tenido un papel relevante tanto a nivel nacional como a nivel regional y han sido instituciones garantes de preservar y fortalecer la cultura pedagógica a través de la preparación de maestros a partir de las necesidades del país. Estas han cumplido un papel preponderante en la educación colombiana, sobre todo en las regiones apartadas de población dispersa y rural. Las escuelas normales en Colombia tienen unas características particulares.
tipos de población que atienden, características sociales, impacto en los territorios, y han aportado a la calidad de vida no solamente de los maestros y de las familias donde hay maestros, sino también a la reconstrucción del tejido social y de los procesos sociales. Cuando fui docente en la Escuela Normal de San Pedro, me llama la atención que cuando se presentó el concurso de méritos, con muchos docentes preguntaban, no veo la diferencia entre una institución educativa y una escuela normal. Mi respuesta era, profe, a lo largo del proceso que estés viviendo en la escuela normal, te vas dando cuenta cuál es la diferencia. Porque no solamente compartimos procesos de formación como lo hacen todas las instituciones, sino que pensamos, reflexionamos, sistematizamos y estamos siempre en función de esos procesos pedagógicos para contribuir a la formación de otros sujetos, de otras instituciones y a nivel del contexto. Las escuelas normales en este marco, entonces, desde 1821 a 1900, a 2021, tienen unas características muy importantes. Han sido influenciadas por esas tendencias internacionales en la formación de maestros. Los cambios que se han dado han respondido a unas características sociales, políticas, económicas. Han tenido influencias pedagógicas desde Pestalozzi, desde la pedagogía activa con Ovidio de Crolí, la tecnología educativa, y gran influencia a lo largo del país y sobre todo también en nuestro contexto antioqueño por la formación católica. Casi que podríamos decir que pueblo que se respetara tenía una escuela normal regentada sobre todo por religiosas, porque era el distintivo, lo mejor que le pudiera ofrecer una familia, sobre todo a las mujeres, que le podrían contribuir a esa formación de las familias, orientando desde la formación católica y pedagógica. Este saber de las escuelas normales, desafortunadamente, ha estado definido por lo instrumental, por procesos de calidad, procesos de certificación, donde ha habido discontinuidad en estas normas y reglamentaciones. A grosso modo, unos hitos importantes en la formación de maestros en las escuelas normales. En 1821, por autorización del general Francisco de Paula Santander, se crearon las escuelas normales. Y el nombre de escuela normal no es en vano. Fue para normalizar, para igualar, para homogenizar, para ordenar y sobre todo desde el método lancasteriano para tener un profe que pudiera orientar desde el método, regularizar ese proceso educativo para las escuelas primarias y atender sobre todo la formación en estas zonas rurales. En 1903 también es un hito muy importante porque en 1870, perdón, otro hito importante, la primera misión alemana, donde se da la apropiación del método pestalozziano, donde lo que se buscaba era profundizar esa formación de los maestros para la infancia. En 1903 las escuelas normales, tanto de varones como de mujeres, se fortalecen con un hito muy importante, los laboratorios pedagógicos como fueron las escuelas anexas. De 1924 a 1940, la segunda misión alemana, que se empieza a hablar del maestro común e intelectual, no tanto de la pedagogía, sino como de las ciencias naturales y otras áreas del conocimiento, y se instauran las escuelas privadas de carácter católico. En 1974 a 1978 marca la historia de las escuelas normales porque deja de ser normalista superior a pasar desde la diversificación educativa a ser bachilleres pedagógicos. Trajo consecuencias nefastas porque se pierde la esencia y la naturaleza de la escuela normal y se pierde esa vocacionalidad pedagógica solamente desde 2 años de formación en los grados 10 y 11. Aspecto relevante que motiva al movimiento pedagógico en los años 80
para que las escuelas normales empiezan a repensarse desde la formación pedagógica, no considerar al maestro solamente como un técnico, como otro técnico que empieza a disipar esta naturaleza de las escuelas normales. Y a propósito de la doctora Araceli de Tesanos, que me place verla y escucharla acá en esta conferencia, que en mi proceso de formación ha sido un referente, ella lo plantea, se ha distorsionado la función del maestro y ya se forma el maestro, no se forman maestros, sino técnicos. Este movimiento pedagógico tiene su incidencia entonces luego en 1994 en la ley 115, con el proceso de reestructuración de las escuelas normales para formar en los ciclos de preescolar y de educación básica primaria, proceso que luego se normatiza desde 1996 y 97, cuando con el decreto 3012 empieza ese proceso desde la acreditación previa, acreditación de calidad y desarrollo para las escuelas normales. Del decreto 3012 tengo para resaltar los procesos de acreditación previa 1997-1998 y la acreditación de calidad y desarrollo en el 2002, donde se empieza a replantear esta naturaleza de las escuelas normales desde los núcleos del saber pedagógico, que se constituyen en unos referentes para la formación del maestro, desde la educabilidad, la enseñabilidad, el currículo, la didáctica, la evaluación, la estructura histórica y epistemológica de la pedagogía, las realidades y tendencias sociales, el carácter institucional, regional, nacional e internacional en la formación de maestros, la dimensión ética, cultural y política de la profesión educativa, y que se permea o se resignifican los planes de estudio y la formación inicial de maestros. Y un elemento muy importante como es considerar la investigación como ese eje articulador de la propuesta curricular, ir más allá de lo técnico y de lo que de pronto se consideraba para el momento didáctica, que era solamente metódica. El maestro hace, e inclusive todavía hay indicios de que en la escuela normal se aprende a hacer y que en la Facultad de Educación se hace la investigación. Tenemos esa historia desde ese momento cuando se creía que solamente los maestros en la escuela normal eran constructores de dinámicas de grupos, de estrategias, de material didáctico. Y otro elemento muy importante es considerar la autoevaluación como parte de la cultura de la propuesta de formación de la escuela normal y los convenios con las facultades de educación para los reconocimientos de saberes, logros y competencias, como lo planteaba Laura. De 2008 a 2018, con el 4790, entonces, se da la verificación de las condiciones de calidad, otro hito muy importante, porque ya se hace la analogía de las escuelas normales con las facultades de educación y se presentan 13 condiciones muy similares a las condiciones de registro calificado en los programas de pregrado en las universidades. Estas condiciones básicas de calidad se evalúan a partir de unos soportes que son considerados como unos principios pedagógicos. Ya esos núcleos planteados por el 3012 se sintetizan en 4 principios fundamentales, como son el principio de la educabilidad, la enseñabilidad, la pedagogía y el contexto. Principios que contribuyeron a soportar y a resignificar la propuesta de formación desde mirar al sujeto, al niño, desde los procesos de formabilidad y educabilidad, la enseñabilidad no solamente desde la metódica, desde el hacer, sino desde la fundamentación epistemológica y la interdisciplinariedad, la lectura de contextos desde la ruralidad, la inclusión, los diferentes tipos de población. Y ya para el 2020 y 2021, el decreto 1236 nos reafirma la escuela normal como centro de formación docente para preescolar y básica primaria en unos escenarios diferentes desde un enfoque incluyente y soportado ya no solamente en los principios pedagógicos, sino en los procesos que nos plantea el sistema de formación de maestros también, como en la investigación,
como es la pedagogía, la evaluación y la extensión o proyección social en el marco de la interculturalidad. Ahí se silencia. Esta naturaleza de las escuelas normales desde el 1236 nos plantea que prestan el servicio educativo para preescolar, básica y media, para la formación de docentes de educación inicial y básica primaria, pero un aspecto muy relevante, formar también al normalista como directivo docente y como director rural en estas zonas más alejadas del país, y contribuir al desarrollo de los territorios atendiendo los diferentes tipos de población, sobre todo las zonas rurales y aquellas zonas más dispersas. En esta naturaleza de la escuela normal del 1236 nos plantean tres características importantes, como es la integralidad y la articulación en todos los niveles, que esto es un alcance muy importante para la escuela normal, tener desde preescolar hasta la formación complementaria o inclusive no solamente nivel preescolar, sino atender otros tipos de población desde las infancias, que permite reflexionar y tomar como centro de formación la infancia. El desarrollo integral de las infancias desde un enfoque de inclusión y la reflexión permanente desde los principios pedagógicos de formación, extensión e investigación. Esto entonces, desde el proyecto educativo institucional de una escuela normal es muy relevante. Ya lo planteaba, la infancia como centro, con unos principios pedagógicos de contextos, interculturalidad, educabilidad, o mejor hablar de formabilidad desde la Bildung, la pedagogía como esencia de la formación del maestro inherente, porque no es un agregado ni es una condición de calidad, es inherente y es la razón de ser del maestro, porque piensa sobre la formación y la educación, y la enseñabilidad, como lo planteaba, teniendo en cuenta esa rigurosidad desde las ciencias, pero para poder transformar desde las comunidades de aprendizaje esos objetos de conocimiento en objetos de enseñanza. No es que los expertos tienen solamente el saber y las normalistas tienen el saber hacer. El maestro en formación debe incorporar ese objeto de conocimiento al objeto de enseñanza en los diferentes territorios, culturas y en los diferentes niveles de formación, desde preescolar hasta la básica primaria. Viene entonces SPI también por los procesos pedagógicos, que son la formación, la investigación, la extensión y la evaluación, de los cuales desarrollaré a continuación, y ubico la práctica pedagógica en la mitad, porque tanto los principios pedagógicos como los procesos pedagógicos dan cuenta en esas prácticas pedagógicas investigativas de la escuela normal, de los maestros formadores y de los maestros en formación. Viene entonces esa construcción del proyecto educativo en la escuela normal como un proyecto en permanente construcción. Mirar al niño como un sujeto y no solamente desde los estándares, desde escolarización, que era lo que se había planteado anteriormente. Es mirar al sujeto en los diferentes centros comunitarios, es mirar al niño de la calle, es mirar al niño rural, es mirar al niño indígena, a los niños y a las niñas. Es mirar el desarrollo de la infancia desde esa concepción de formabilidad y educabilidad, promover la formación integral en los diferentes niveles educativos. Como asesora que fui en las escuelas normales, en la acreditación de calidad y desarrollo hubo un rompimiento, porque se creía que la formación integral y la responsabilidad era de los maestros de la formación complementaria, y había un bache en los profes de la media. Inclusive los profes de la media diciéndole a los estudiantes: ¿ustedes para qué van a estudiar la formación pedagógica si eso no da plata? ¿Por qué no buscan otra formación? Y se supone que los de la media también son profes de las escuelas normales. Entonces se creía que la formación pedagógica era para los maestros cooperadores en preescolar y básica, y luego para los normalistas superiores. Ya los de la media se dedicaban a enseñar solamente unos saberes específicos. Porque a veces hablamos de la proyección de la escuela normal de puertas para afuera, y esta reflexión y esta propuesta de formación se tiene que reconfigurar desde la misma escuela normal. Eso es lo que va a proyectar,
Miramos entonces las diferentes etapas de desarrollo en los diferentes contextos desde un enfoque de educación inclusiva, dialógica, intercultural, que se debe ver reflejada en la propuesta curricular, insisto, no solamente en el plan de estudio de la formación complementaria, sino el enfoque inclusivo, la renovación y la flexibilidad, la innovación pedagógica se debe ver en toda la escuela normal. Los estudiantes de preescolar, los profes de preescolar, los profes de la media, el profe de educación física de la escuela normal es diferente al profe de escuela de un profesor de educación física en otra institución educativa, porque orienta esos procesos desde una estructura de educación física, desde una estructura de matemáticas, pero tiene que pensarlo y debe tener coherencia entre lo que enseña y lo que se supone desde unos fundamentos y lineamientos curriculares que debe verse reflejado en la orientación que da en la media y en la básica, hasta tal punto que los estudiantes digan: yo quiero ser como ese profe y quiero ser licenciado en matemática, quiero ser licenciado en lengua castellana, porque el profe tiene la fundamentación pedagógica, pero dar cuenta de ello desde la enseñabilidad, desde el vínculo que desarrolla con los estudiantes y desde los ambientes de aprendizaje que genera. Hablando entonces de estos principios pedagógicos de los cuales mencioné, la educabilidad, o mejor, la formabilidad desde esa tradición alemana, habla de ese proceso y ese compromiso de humanización del ser humano. Y estoy hablando de la potencialidad del ser humano, no solamente del maestro en formación. Personalmente yo digo que en las escuelas normales no debería estar esa diferencia de maestro en formación y maestro formador, porque todos en las escuelas normales debemos ser maestros en formación. La enseñabilidad, como la planteaba desde ese enfoque interdisciplinario que permite las diferentes comunidades académicas, los diferentes grupos que se han organizado en las escuelas normales, no como un cumplimiento para hacer una lista de chequeo, sino que esos núcleos diferentes interdisciplinares deben promover ese conocimiento pedagógico y disciplinar para ofertarlo en las diferentes instituciones y escenarios educativos. La doctora Olga Lucía Zuluaga, cómo no mencionarla, que fue parte de este grupo de prácticas pedagógicas en el proceso de reestructuración, nos habla de la pedagogía y nos dice que para dotar al maestro de esa especificidad es necesario que se apropie de un saber, de esa práctica y de una institución, es decir, que le permita que la pedagogía, la enseñanza y la escuela hagan parte constitutiva del proyecto particular para su formación. Y hablando de los contextos, la escuela normal no puede ser una institución de puertas cerradas. La escuela normal debe leer esos contextos, los diferentes contextos, buscar escenarios diversos. Por eso cuando compartíamos en las escuelas normales las prácticas, tomábamos nota de lo que se hacía en OIVA Santander, que me place ver personas en este momento de OIVA, donde yo fui para académico, de Santa Marta, de otras escuelas normales del Putumayo, del Amazonas, donde tomábamos nota de las prácticas, pero es que es muy difícil una práctica de OIVA Santander llevarla a la Escuela Normal Superior de Manaure o traerla a la Escuela Normal Superior de Amagá, porque precisamente es la lectura de esos contextos lo que nos permite no solamente leerlos, sino aportar a la transformación. Otro elemento bien importante, entonces, al hablar de esos principios pedagógicos desde la formación, que es el centro de cualquier proceso educativo, pero más en una escuela normal, considerado como trayecto, como humanización, como autoconocimiento, como transformación de los sujetos, le permite a todos los actores educativos que están en la escuela normal, y eso es lo bonito de la propuesta de la escuela normal, que las personas de servicios generales, la secretaria, los administrativos tienen un tinte diferente, porque permanentemente se están reconfigurando. En términos de Gadamer nos habla que es el desarrollo de esas capacidades para contribuir a la transformación del hombre e incorporarlo permanentemente en su propia vida. En términos de Freire, es en reflexivo, que nos dice que ese proceso de formación permite conocerse a sí mismo, educarse, formarse para contribuir a la formación de otros. Se van dando cuenta porque el maestro de la escuela normal es diferente.
En términos de Ferri, la formación implica ese proceso de construcción permanente del sujeto a sí mismo, tanto que en diferentes escenarios, yo creo que los estudiantes que me escuchan, los maestros, los profes también de las facultades de educación, a uno lo identifican, tiene como una marca y le dicen, usted es maestro, y también le dicen, y usted es maestro de la escuela normal. Es algo que queda ya impregnado en ese ADN por quienes hemos pasado por las escuelas normales. Otro fundamento muy importante es la investigación formativa. La investigación como ese eje transversal que permite promover esa capacidad de indagación y de construcción de saber pedagógico, que nos lo plantea la doctora Araceli de Tesano, Olga Lucía Zuluaga, todo el grupo de prácticas pedagógicas. No es la investigación estrictamente para cumplir con un modelo y una metodología, sino es la de construcción y reconstrucción, como lo plantea Marco Raúl Mejía, como lo plantea Bernardo Restrepo, de mirarse, de reconfigurarse para transformarse y para transformar estos contextos. En términos de investigación, el maestro Jesús Alberto Echeverri nos dice, si queremos que la Escuela Normal Superior pueda apropiarse creadoramente de la complejidad del presente, debemos esperar que forme en su interior un maestro investigador, capaz de instalar en ella un campo pedagógico con potencia de regulación, producción, traducción, prescripción, delimitación del flujo de conceptos, objetos y experiencias que lo afectan. Si el estudio de realidades no afecta en el maestro y no afecta en la escuela normal, difícilmente podrán aportar a la reconstrucción de ese tejido social. En cuanto a la evaluación formativa como otro de los principios pedagógicos, es un proceso continuo, flexible, investigativo e integrativo que permite no solamente en términos de los procesos de enseñanza y aprendizaje evaluar, realimentar, sino que permite la recolección de la información, pero también la toma de decisiones. Por eso en la construcción de los sistemas de evaluación, por eso en la evaluación del aprendizaje, por eso en la realimentación la escuela normal debe ser experta. Tiene un sistema de evaluación como lo tienen todas las instituciones educativas, pero la escuela normal lo hace en términos y en clave de formación, no solamente en clave de un decreto reglamentario. Le permite entonces, cuando hago autoevaluación, coevaluación, que lo hacemos permanentemente en las escuelas normales, en términos de Álvarez, una actividad crítica desde la cual se aprende en el sentido, porque en ella adquirimos conocimientos y en la medida que adquirimos conocimientos, hacemos ese proceso de resignificación y ese proceso de formación que abarca la institución educativa, procesos de enseñanza y aprendizaje y todos los procesos de formación. Continuando entonces con esos procesos pedagógicos que están articulados a los principios pedagógicos, la extensión se convierte en la escuela normal, como lo planteaba desde un comienzo. Las escuelas normales fueron creadas en las zonas rurales y más apartadas para contribuir a esa formación y a esa calidad de vida. En la extensión, la escuela normal se le exige esa lectura de contextos para atender diferentes tipos de población, pero no solamente desde la cátedra de tipos de población o de inclusión. ¿Cómo desarrolla la escuela normal esos procesos de inclusión? En todos los tipos de población, no solamente desde la discapacidad. Inclusión en tipos de credos, de religión, política. Inclusión no solamente en estudiantes, inclusión en administrativos, en profesores. Y se debe vivir, no solamente debe estar en un PI y en unas políticas de inclusión. Permite y le exige a la escuela normal ser polo de desarrollo en la zona de influencia. Las zonas de influencia donde están las escuelas normales deben ser las más favorecidas, porque hasta ahí trasciende en esos territorios la propuesta de formación. Y debe buscar la creación de escenarios y formas de comunicación para estimular la participación de la comunidad. Nada de escuelas normales cerradas, de puertas cerradas, que le impidan interactuar. Es que en la escuela normal las prácticas debieran ser en el INDER, en la cancha municipal, en los diferentes escenarios donde se piense la educación y donde haya posibilidades de formación. En este sentido, entonces, las escuelas normales coparticipan en la reestructuración del tejido social
resquebrajado por la multiplicidad de factores que ponen en riesgo y la integridad de los colectivos humanos, lo plantea el Ministerio, de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes. No necesitamos una institución educativa para que sea el escenario de práctica pedagógica de una escuela normal. Y como lo planteamos en el título, las posibilidades que tiene la escuela normal y los retos en aras del 1236, decimos entonces que la escuela normal, con 2 siglos de historia, han impactado en los procesos formativos de los maestros del país y a través de ellos de las comunidades diversas. En este sentido, la posibilidad que tiene la escuela normal es que facilite el trayecto de formación de todos los actores educativos, que se puedan pensar a sí mismos para seguir formándose y contribuir a la formación de los estudiantes, que se posibilite la construcción de proyectos educativos y prácticas pedagógicas en diferentes realidades, como lo planteaba anteriormente, que inciden en los sujetos, en las instituciones, en las familias, en la comunidad. Una escuela de padres, un trabajo con familia debe ser un referente de las demás instituciones educativas. Favorece el desempeño en los diferentes contextos, como lo planteaba anteriormente, en las diversas poblaciones. Exige la comprensión y apropiación de construcciones conceptuales, no es la práctica pedagógica repetitiva ni prescriptiva, y sobre todo que se pueda llegar a sistematizar y a compartir estas prácticas. Y promover la participación en redes de investigación, en colectivos, como lo estamos haciendo en este momento. Las escuelas normales no pueden ser inferiores ni pueden ser las hijas menores de las facultades de educación. 200 años de historia marcan esos hitos y lo que hacemos es complementar esas experiencias, esos talentos que tenemos para contribuir a lo común que tenemos, que es la formación inicial de maestros. Permite Gloria, entonces discúlpeme, celebrar... interrumpo. Nos quedan 5 minutitos para cerrar con esta ponencia y seguir con el otro. Gracias, Laura, ya voy terminando. Celebrar alianzas y convenios para la resignificación de conocimientos y las áreas específicas y pedagógicas, hacer transferencia de conocimiento desde la extensión a través de asesorías, consultorías, programas de educación continua, como lo planteaba. No es el carrusel artístico y cultural y deportivo porque sí. No, porque si estoy con la Casa de la Cultura, si estoy trabajando con escenarios deportivos, es porque estoy pensando desde la infancia, desde la adolescencia, esos procesos formativos. Implementar propuestas pedagógicas contextualizadas en el sector rural desde un diálogo intercultural, fortalecer el compromiso con la transformación social desde la autotransformación de la misma institución educativa, pero no que se haga un ejercicio cada 4 años o cada 5 años porque hay acreditación, sino porque esa cultura de la autoevaluación forma parte de ese hacer y de ese transformarse como institución formadora de maestros y con un compromiso social que tiene en esa zona de influencia. Bien, entonces, para reflexionar, está muy bien este recorrido de la reconfiguración de la propuesta de las escuelas normales, pero hago unos planteamientos. Los lineamientos ministeriales que se nos plantean en la reestructuración de las escuelas normales, desde un comienzo se nos dijo el maestro como intelectual de la pedagogía, pero con el 1236 y en un comienzo en la reestructuración se nos dan algunas posibilidades, pero siguen siendo muy limitadas para que ese maestro sea intelectual de la pedagogía, para que construya, para que escriba, porque se mira al maestro como un maestro de otra institución educativa con 22, con 24 horas de clase. Sin embargo, debe investigar, debe dar la clase y debe realizar otras acciones. Por lo tanto, se queda muchas veces el maestro que no trasciende ese trabajo en el aula. La fundamentación pedagógica, como lo decía anteriormente, no puede ser solamente una condición de calidad. Es la esencia de la escuela normal en toda su propuesta de formación. Fortalecer ese trabajo colectivo y articulado en todos los niveles, desde la atención de la infancia, de la primera infancia, hasta el programa de formación complementaria e inclusive en articulación con las diferentes universidades hasta el doctorado, no para ser el laboratorio en el cual se experimente, sino que sea copartícipe de estas propuestas de formación e investigación.
Desafortunadamente, los cambios que se dan en el proyecto educativo de las normales responden más a demandas y a sistemas de gestión de calidad. Se debe fortalecer ese proceso sistemático de reflexión contextualizado que permita la deconstrucción y reconstrucción de las prácticas y de las experiencias. Si bien va atravesando la pedagogía, nos hace falta sistematizar, divulgar, participar con más fuerza en estas comunidades académicas y pedagógicas. Planteo entonces, para terminar, algunas preguntas. Las escuelas normales cuentan con las condiciones para ser referentes en los procesos pedagógicos e investigativos que comprometen la misión en la formación de maestros para la diversidad de poblaciones. Pregunta para la escuela normal, pregunta para los diferentes entes territoriales que tienen que ver y deben estar comprometidos con la formación de maestros. ¿Cómo se concibe y articula los principios pedagógicos y los procesos pedagógicos con las prácticas pedagógicas de la escuela normal? Están muy bonitos en el PI, nos acreditaron en el 2018, pero ¿qué ha pasado del 2018 para acá? ¿Qué ha pasado con esas prácticas en pandemia? ¿Cómo se han sistematizado? ¿Cómo la escuela normal puede dar cuenta de que verdaderamente se ha constituido como un polo de desarrollo en los territorios? Y para terminar entonces, nos lo plantea el MEN. Las escuelas normales se constituyen en instituciones transformadoras de los procesos educativos a partir de la comprensión del contexto y la responsabilidad social asumida desde las prácticas pedagógicas e investigativas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesora Gloria, por ese amplio panorama que nos brinda sobre las escuelas normales desde el punto de vista histórico, normativo y pedagógico. Muchísimas gracias, Gloria. Doy entonces la palabra al rector de la Escuela Normal Superior de Frontino, Carlos Mario Londoño Muñetones. Muchas gracias, Laura. ¿Me escuchas bien? Sí, sí se le escucha, don Carlos. Si quiere, active la cámara para que pueda quedar en la grabación. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. A Laura, a la Universidad de San Buenaventura y a la Universidad de Antioquia por estos espacios. Honor para mí compartir este espacio con nuestra maestra insigne de las Escuelas Normales Superiores de Antioquia y parte de Colombia, Gloria Estela. Y un abrazo muy afectuoso para todas las comunidades normalistas del país y la comunidad académica que nos acompaña. Yo voy a enfocar esta disertación inicial en la estructura de el decreto 1236, que estipula la organización y el funcionamiento de nuestras escuelas normales superiores. Y lo vamos a dividir en dos espacios. La estructura misma, a partir de los considerandos que son bien importantes, y el cuerpo del decreto, cómo se articula. En los considerandos vamos a tener en cuenta el sustento legal, que es bien importante porque ese sustento legal nos dice qué hay previo al decreto que le abre camino a las escuelas normales en gran parte de esa secuencia histórica que nos compartió Gloria Estela iniciando su charla, y la línea base, desde donde parte este decreto para darle la vía a las escuelas normales. Recordando que este decreto está intervenido significativamente por las escuelas normales superiores del país, que durante muchos años estuvimos alimentando el proyecto de decreto y participando en él. El decreto se articula al decreto 1075 de 2015. Está en el libro 2, parte 3, título 3, capítulo 7. Y está presentado en 6 secciones. La sección 1, que son las disposiciones generales. En la sección 2 encontramos las disposiciones pedagógicas y organizativas. En la sección 3, la aprobación y el otorgamiento de reconocimiento. En la sección 4, el personal directivo y docente.
En la sección 5, las disposiciones financieras, y en la sección 6, otras disposiciones. Vale la pena aclarar que el decreto 1236 consta únicamente de 3 artículos. El primer artículo es el que se lleva al decreto 1075 con estas 6 secciones. El segundo artículo hace una modificación a otro artículo que ya existía, y el tercer artículo simplemente es como la vigencia y demás. En los Profesor considerandos, ¿sería ¿sí? posible ampliar la pantalla, ponerla en modo presentación? Sí. Por favor, silenciamos los micrófonos. Alba González. Estamos. Decimos que parte, los considerandos en el sustento legal parten de la Constitución Política, artículos 67 y 68, que nos hablan de regular la educación y de cualificar la formación docente, y para eso estamos las escuelas normales superiores. En la Ley 115 de 1994, el sustento legal aquí establece la cualificación de docente, define las escuelas normales superiores como formadoras de maestros, plantea la acreditación de las escuelas normales como formadoras de maestros o de todas las instituciones formadoras de maestros que deben acreditarse. Obviamente después de la acreditación, se vienen los procesos de verificación para el caso de las escuelas normales. Dispone la cooperación de las escuelas normales con las secretarías de educación para asesorarlas en aspectos científicos y técnicos. El decreto 1278 de 2002 establece que los normalistas superiores son profesionales de la educación, como para que no quede ninguna duda al respecto frente a la condición de nuestros egresados. En la Ley 1098 de 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, define la educación inicial como un decreto impostergable de las niñas y los niños. Y la Ley 1804 de 2016 consagra la educación inicial como un derecho de las niñas y los niños, y que es un proceso educativo y pedagógico intencional, permanente y estructurado. Y acá recoge para llevarnos ahorita a que no solo somos instituciones formadoras de maestros para el preescolar y la básica primaria, sino que ahora nos amplía también a que nuestros egresados normalistas superiores son maestros para la primera infancia. En la línea base parte contando que en el país existen actualmente 137 escuelas normales superiores. Se sustenta en la necesidad de reglamentar el funcionamiento de escuelas normales y explica, digamos, el recorrido del proyecto de acuerdo, que fue suficientemente publicado, socializado, retocado con los aportes de las comunidades, de las escuelas normales superiores. No llegó, digamos, al nivel que queríamos, pero algo productivo se alcanzó y fue aprobado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Frente al decreto, en la sección 1 que habla de las disposiciones generales, pues habla de el objeto, y como ya se dijo, pues es la reglamentación de nuestras escuelas normales superiores. El ámbito de aplicación es el territorio nacional, va dirigido a las 137 escuelas normales superiores ya existentes, pero abre la posibilidad de que otras instituciones se postulen y cumplan con los requisitos para ser o constituirse en escuelas normales superiores. En la naturaleza y características, lo que ya Gloria Estela nos habló con profundidad, nos plantea que debe haber una integralidad y una articulación desde grado 0 hasta la formación complementaria, un reconocimiento del desarrollo integral de la infancia, una reflexión de los principios de formación, extensión
investigación y evaluación. También Gloria Estela ya nos, digamos, en su especificidad y en su erudición, nos empapó cuál es el papel de las escuelas normales en este momento frente a estos principios. Nos plantea los fines de las escuelas normales superiores. Abre un espacio amplio para definir cuáles son los principios de las escuelas normales superiores y reafirma la condición asesora de las escuelas normales superiores a disposición de las secretarías de educación de los entes territoriales. La sección 2 tiene las disposiciones pedagógicas y organizativas. Nos plantea que el PEI debe involucrar procesos de formación, investigación, evaluación y extensión. Y aquí recurro nuevamente a la ponencia de Gloria Estela, donde nos ubica a las escuelas normales frente a la obligación y el compromiso de tener un proyecto educativo institucional muy bien estructurado frente a estos 4 componentes o procesos. Plantea que los planes de estudio deben permitir la movilidad de estudiantes entre las escuelas normales superiores. Y acá tenemos un reto importante, todas las escuelas normales superiores del país. Y lo hemos conversado en diferentes escenarios académicos, que es bien importante que haya una columna vertebral que nos identifique. Las condiciones socioeconómicas del país hacen que nuestra población esté migrando internamente de manera constante. Es un estudiante que inicia su proceso de formación en la Escuela Normal Superior de Frontino, debe desplazarse al Valle del Cauca, pues encontrar una escuela normal superior en el Valle del Cauca que le avale su proceso inicial de formación. Esa es la movilidad y creo que en eso nos tenemos que dar una mirada para buscar cuál es esa columna vertebral del programa de formación, obviamente que está direccionado y está orientado a partir de los principios, a partir de los ejes que nos orientan, pero sí muy bueno que estemos identificados para garantizar que esa movilidad sea coherente. Nos habla de una organización curricular que tenga los principios pedagógicos, educabilidad, enseñabilidad, pedagogía, contextos, y ahora incluye interculturalidad, valioso porque nuestras escuelas normales tienen ese sello especial de la interculturalidad, que trasciende un poquitico a lo que nos limitábamos de pronto en el punto de los contextos. En los campos de práctica incluyen educación inicial y centros de investigación. Ya esa educación inicial debe estar involucrada, aunque muchas escuelas normales hemos tenido procesos de práctica desde la educación inicial, ahorita está hecho norma y exigencia desde el 1236, en que nuestros campos de práctica deben estar incluyendo la educación inicial y tener encuentros, tener relaciones, tener interacción con centros de investigación. Y nos habla de los convenios, que también es un proceso que traemos casi que desde la primera normativa de las escuelas normales superiores por allá en el proceso inicial de reestructuración en 1996-97. Continuar con esos convenios que son los que nos fortalecen y a través de los cuales nosotros aportamos y recibimos. En la sección 3, aprobación y otorgamiento de reconocimiento, plantea los procedimientos para el reconocimiento como escuela normal superior. Pues tendrán que leerlo en detalle aquellas instituciones que pretendan adquirir la categoría de escuela normal superior a partir de este decreto. Están ahí cuáles son los procesos que difieren un poco de los nuestros tradicionales ya de verificación de condiciones de calidad, reunir los requisitos. Obviamente el primer elemento es un proyecto educativo institucional que recoja todo lo que nos plantean para las escuelas normales superiores.
un acto administrativo del ente territorial que avale esa postulación para ser escuela normal, y nos habla también en esta sección cuáles serían mejor las condiciones para la pérdida del carácter de escuela normal superior, muy similar a lo que ya hemos conocido pues con los procesos de verificación de condiciones de calidad que hemos afrontado, que muy reciente está pues el que culminó en 2018 y que nos verificaron a comienzos de 2019. En la sección 4 habla del personal directivo y docente. Ya nos abre la posibilidad de considerar unos perfiles excepcionales para las escuelas normales superiores. Sin embargo, todavía deja mucho por reglamentar en materia de esos perfiles específicos. Si bien ya deja el eslabón abierto para que se pueda hacer norma específica, con toda certeza que en la búsqueda que hicimos permanentemente de la aprobación del decreto, hemos querido algo mucho más concreto en ese perfil. Esperemos que se pueda reglamentar muy puntualmente esa selección del perfil, porque la norma utiliza palabras como priorizar o como tener en cuenta, pero realmente eso nos da pues mucha certeza de que se van a seguir priorizando los mejores perfiles para las escuelas normales superiores. En cuanto a la planta de personal, atiende el decreto una petición de mucho tiempo de las escuelas normales superiores, y es que no reconociesen la relación técnica del 1.7 para la media y la formación complementaria, relación de 1.7 docentes por grupo. Aquí todavía quedaría también pendiente cómo reglamentar, porque si bien nos lo han concedido, queda un espacio por reconocer que le asignamos menos horas semanales al docente, sabiendo que los docentes tienen una vinculación y una norma que les dice que son 22 horas semanales. ¿Cómo reglamentar? Porque hemos querido que las horas que no se les asignen específicas en el aula, las destinemos para los procesos de investigación y demás. ¿Cómo hacer legal eso desde la condición legal, desde la condición administrativa del docente? Con toda certeza que la gran mayoría de las escuelas normales queremos aprovechar esas horas para los procesos de investigación, pero nos queda ese pequeño vacío de hacer el ajuste para que en la asignación de las horas de nuestros docentes no nos quede ese vacío, que le puedan decir, venga, pero es que usted no tiene la asignación completa. La prohibición de las vacantes definitivas establece que preferentemente, y ahí también la palabra queda, es decir, le deja su ambigüedad, no se pudo preferentemente, entonces hubo que hacerlo diferente, que preferentemente se haga con docentes de carrera, es decir, maestros vinculados. Lo ideal es que en la conversación con las secretarías de educación de los entes certificados se tenga en cuenta la voz de las escuelas normales, en este caso específico de los directivos docentes, al momento de suplir esas vacantes definitivas. La sección 5, disposiciones financieras, valor de la matrícula y costos, presupuesto y financiación. Creo que ya todos hicimos la tarea de presentarle a las secretarías de educación oportunamente la propuesta, como lo plantea el decreto, de cuáles serían los costos de matrícula de los estudiantes del programa de formación complementaria. Establece que en todo caso deben estar en un máximo de un salario mínimo legal mensual vigente para las escuelas normales superiores oficiales. Creo que en eso pues hubo una conversación
acorde con las secretarías de educación y esos costos quedan establecidos mediante resolución de la Secretaría de Educación del ente que regula cada una de las escuelas normales superiores. Plantea cómo es el presupuesto y cómo rubros específicos del presupuesto para la financiación del programa. En otras disposiciones habla de una focalización prioritaria para incentivos, que también queda un poquito en la ambigüedad. Focalización prioritaria, pues si se crearan incentivos, prioritariamente se tendría en cuenta a las escuelas normales superiores para esto. Y hay un periodo de transición. Ese periodo de transición también genera preguntas, inquietudes, un periodo de transición de 24 meses para acondicionar los proyectos educativos institucionales a las condiciones que plantea el decreto 1236 de 2020. Algunos en conversaciones internas nos hemos dicho, esto es como otro pequeño proceso de verificación de condiciones de calidad y disponemos de 24 meses para ponernos al día. Esperamos que con los apoyos que recibimos de las diferentes secretarías de educación y del ministerio mismo, podamos hacer esos ajustes al proyecto educativo institucional lo antes posible. Habla adicionalmente de los títulos. Este título ya se sale de las secciones y es el artículo 2 y está incluyendo el título de bachiller pedagógico y el título de normalista superior, en qué condiciones otorga los títulos, y con eso cierra el decreto. Creo que nos queda un trabajo interesante, apropiarnos del decreto, de todos sus alcances para beneficio de nuestras escuelas normales superiores, para beneficio del proceso de formación de maestros y para que la lucha que tuvimos durante tanto tiempo tratando de actualizar la norma que rige a las escuelas normales superiores realmente se evidencie en mejor cualificación de nuestros maestros. Hasta ahí, Laura, la estructura del decreto 1236. Muchísimas gracias, don Carlos. Agradecemos mucho como esta especificidad que usted nos expone a partir del decreto 1236. Le doy entonces la palabra a la profesora Melisa Giraldo de la Universidad de Antioquia. Profesora Melisa, profe, si quiere podemos dejar de compartir pantalla por si la profesora va a compartirnos alguna presentación. Sí, voy a una imagen de la bueno. que me va a servir. No, todavía Entonces, no me deja. No, don Igual, Carlos, si quiere deja de presentar para que la profesora Melisa pueda compartir una imagen que nos trae. igual yo puedo, mientras el rector va, va desmontando de pronto la presentación, como empezarles a contar de qué se trata la intervención. Creo que, listo, muy bien. Creo que es muy afortunado el orden que tuvimos, porque la profe Gloria, como siempre, nos presenta un panorama a nivel histórico bastante oportuno. También pues de ese recorrido que no solo es un recorrido histórico, sino también político. El rector ya nos presenta de una forma muy clara pues la estructura del decreto. Entonces creo que esta idea que traigo para el día de hoy, que de hecho creo que no me va a extender mucho por lo que ya se ha presentado, tiene que ver más es con dos tensiones que quiero presentar, que me parece que revela el decreto 1239. ¿Por qué lo quiero presentar a la manera de tensiones? Cuando yo vi la invitación que nos hablaba de alcances y oportunidades, me parecía que era muy importante. 1236, decreto 1236, disculpe. Ah, sí, perdón, aquí se me fue el numerito mal. Bien, 1236, ahorita lo corrijo para que quede bien en la memoria. A propósito de eso, entonces, creo que las tensiones es lo que nos va a permitir reconocer de manera precisa algunos asuntos que recorren tanto la historia y el reconocimiento de la labor de las escuelas normales,
a propósito de lo que la profe Gloria también nos mencionaba, son 200 años ya de la existencia de las normales en el país, y de otro lado, el texto concreto del decreto que vamos a mencionar hoy. Voy entonces de una vez como a cambiar este numerito que ya me hizo. Listo, perfecto. Hecho esa corrección, entonces son dos tensiones las que quiero presentar. Probablemente podría haber muchas más, pero por efectos de tiempo creo que basta pues con presentar esos dos polos. De un lado, la primera tensión que quiero esgrimir es una que tiene que ver con el reconocimiento de la labor pedagógica e histórica de las escuelas normales y frente a hacer la potencia, lo que llamo hacer de la potencia obligación. ¿En qué sentido creo que el decreto presenta un reconocimiento de la labor pedagógica e histórica de las normales? El hecho de que este decreto, ya en el apartado sobre fines, por ejemplo, plantea asuntos muy específicos y que han sido del resorte de ese desarrollo propio de las escuelas normales en este tiempo. Yo creo, por ejemplo, que en esta fecha y en este año, pues ya por las condiciones de la pandemia es muy difícil, pero creo que deberíamos aprovechar este año, y lo estoy diciendo en varias reuniones desde hace 2 años, que este es un gran evento y deberíamos hablar un poquito más de esa historia. Esa historia que se concreta en los últimos años, que digamos tenemos yo creo que más con más detalle dateada a partir también de procesos como Asiforma, que tuvo lugar en los 90, nos da cuenta de unas particularidades de las escuelas normales. No solo particularidad en términos del lugar de las escuelas normales dentro de la formación inicial de maestros, o sea, lo que ya a nivel político tenemos claro, sino de una serie de apuestas y una serie de singularidades que destacan las escuelas normales como unas instituciones formadoras de maestros que a su vez hacen formación básica, que les da un lugar muy especial, ¿cierto? Entonces, la literatura y la investigación pedagógica nos han mostrado varias cosas. El lugar que ha tenido allí la investigación, también un lugar, de alguna manera, si bien esto admite muchas discusiones, pues el tema de la investigación, y yo creo que la profesora Araceli ahorita se referirá a este tema sin duda, pero el hecho de que las normales hayan sido líderes en pensar este asunto, ¿cierto? Y en materializarlo en las escuelas normales, es un asunto fundamental. La idea de que el maestro puede investigar sobre su propia práctica o que puede haber investigación con los estudiantes, que no es una simulación de la investigación, esto también es importante. Tenemos experiencias concretas donde hay investigaciones, no como una investigación simulada, no como una investigación que es un remedio de la investigación en sentido estricto, sino investigación pedagógica dentro de la normal, reconociendo ese carácter y además reconociéndole un asunto vertical dentro del proyecto educativo institucional, en este caso de la normal. Entonces, este asunto es algo que nos ha permitido, históricamente podemos describir claramente este lugar en muchas de las normales del departamento de Antioquia y del país, ¿cierto? El tema de la educación rural también es algo que sabemos las facultades de educación que es una deuda histórica de las facultades no han mirado con claridad la formación para la ruralidad o para maestros para la ruralidad, quienes se han encargado de manera protagónica y además con muchísima seriedad sobre este asunto son las escuelas normales en el país. Y hay muchas experiencias en las escuelas, en las cuales las escuelas normales básicamente nos darían lecciones y cátedras a las facultades de educación sobre cómo formar maestros para la ruralidad o solo sobre cómo educar en la ruralidad. No en vano la apropiación mucho más clara de lo que tiene que ver con modelos educativos flexibles, pero también las apropiaciones muy propias, no solo las, digamos, la forma en que se suscriben o no los modelos que plantea el ministerio, sino unas formas muy propias y muy singulares de la educación rural que ha tenido lugar a partir de las normales, con las prácticas de las normales, y esto me vincula a otro elemento. También la particularidad que tiene la práctica pedagógica en las escuelas normales. Yo como egresada de escuela normal recuerdo tener una práctica en quinto de primaria. Pues por supuesto no será una práctica en sentido estricto y habría mucho que pensar ahí, discutir ahí, pero en las escuelas normales estamos relacionados con un hábitus del ser maestro desde una edad muy temprana. ¿Por qué no te metiste así como si fuéramos Pavo Chico y salí? Yo siempre escucho algo y no sé si me están diciendo algo mío, es un error. Entonces, esta consideración, por ejemplo, de la práctica pedagógica en las escuelas normales tan importante, y otro asunto que me parece que está
relatado pues, y que se plantea en el decreto, que también el rector nos llamaba la atención sobre eso, y es esa potencia de la escuela normal como un centro no solo de formación inicial, sino también de formación continua, sobre sus mismos profesores, pero también de la escuela normal como un centro que puede potenciar el desarrollo pedagógico dentro de las regiones y el desarrollo del saber pedagógico. Allí se habla de disciplina, pero bueno, digamos que guardadas las proporciones de las decisiones que epistemológicamente tomemos aquí en este auditorio, lo cierto es que eso también está allí. Entonces el hecho de que el decreto lo consigne es algo muy valioso y que lo consigne como un fin, me parece que da además norte en el resto de las disposiciones que hace la norma, o sea, que se planteen esa clase de elementos que son propios del etos de las escuelas normales superiores en Colombia, en estos 2 siglos de historia, que estén allí y que eso sea entonces el referente a partir del cual se debe interpretar el resto de la normativa, no es un asunto menor. Sin embargo, esto que fue en su momento también, digamos, potencia y resistencia, o sea, que fue algo que las normales hicieron motu propio, no porque el ministerio se los pidió, no porque era una demanda de la política nacional de formación de maestros, de un supuesto sistema de formación de maestros que nada de sistema tiene. Esto que hicieron las normales, porque hacía parte de su mismo devenir como instituciones formadoras de maestros y como instituciones de producción de saber pedagógico, ahora aparece allí y ya entonces es una obligación de las normales. Habría que pensar muy bien esto qué significa, que aparezca que ya las normales debemos hacer esto, cuando siempre fue justamente una singularidad. ¿Qué implicaría esto? Algunos podrían decir que eso es cooptación. Yo no uso mucho esa categoría porque digamos que no soy de la episteme que sé mucho de esta perspectiva. Con Deleuze yo hablaría más de una reterritorialización y entonces habría que pensar cómo y dónde se juega entonces ya eso que es singular y que es propio de las escuelas normales, si esto es una llamada a repensarnos en otros sentidos, a considerar cómo entonces esto ya se nos vuelve, si esto se nos volvió regla, o si esto hace parte entonces de esa misma singularidad. ¿Qué pasa entonces si una normal decide nuestra apuesta ya no va a ser la investigación en este sentido, sino que va a ser otra, ¿cierto? Que bien es plausible. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos cambiar de apuesta porque el mismo devenir de las formas pedagógicas que tiene la normal van en otra dirección? Si las mismas necesidades de la cultura y del contexto en el cual la normal está y al cual se debe y que en efecto las normales han hecho muy bien ese diálogo con las comunidades, ¿qué pasa cuando allí hay otras demandas? Entonces, creo que es importante como considerar eso, que si bien es muy importante ese reconocimiento, también el hecho de que el reconocimiento esté allí nos puede generar un arma de doble filo y por eso lo planteo entonces a la manera tensional. Y de otro lado, otra atención que me parece importante, cuando uno va a la página del Ministerio de Educación y busca la presentación del decreto y analiza las consideraciones como nos las presentaba ahorita el rector y que por eso entonces no retomar ese punto, ¿cierto? No voy a repetir esa parte. Cuando uno considera eso, elementos como que se plantean desde la Constitución como la idoneidad para la enseñanza, elementos que se plantean desde la Ley General de Educación y su relación con la Constitución de 1991 que ya va a cumplir 30 años. Cuando todo esto pasa, ¿cierto? Hay un asunto que también esto se presenta en términos de fortalecimiento. O sea, una explicación para este decreto es que se va a fortalecer a las escuelas normales. Es posible identificar en varios de los apartados de los que tiene el decreto y que muy bien nos describe el rector ahorita, que tienen que ver, por ejemplo, con la planta docente, incluso con las formas y las estrategias para que se formaran nuevas escuelas normales en el país. Y también cuando se plantean responsabilidades concretas de las escuelas normales, de las secretarías de educación para con las escuelas normales superiores, es posible establecer que en efecto hay un ánimo de fortalecer a las escuelas normales. Digamos que se plantean unas condiciones y unas características que permitirían ese fortalecimiento de estas apuestas que, reitero, son históricas y que han nacido también la singularidad de esas instituciones de formación de maestros. Ahora bien, el rector tenía razón ahorita en algo y es,
se dicen algunos elementos de la planta docente, por ejemplo, pero no es claro ni es concreto estos asuntos, no es claro decir cuándo en efecto esto va a pasar, cuándo se va a priorizar o si de verdad hay unos mejores perfiles. Esto es algo que se ha discutido mucho, pero ya me voy a referir un poquito a ese asunto en términos de tensión. Lo cierto es que esto entonces, lo que se señala sobre la planta docente, el hecho de que aparezcan nuevas normales, de que las normales se reconozcan como hitos como de desarrollo pedagógico en las regiones, está de frente a algo que en todo caso las normales yo creo que tienen muy claro y que también es un asunto histórico, y es los recursos con los que cuentan las normales para en efecto llevar adelante esas apuestas de fortalecimiento que, reitero, lo que a mí me parece peligroso es que también aparecen a la manera de obligación o de tarea, ¿cierto? Y que es lo que tendríamos que estar muy atentos. Estos recursos que tienen que ver entonces con unas medidas desde la política de educación superior para medir a las escuelas normales. Si bien es cierto que es muy importante que el decreto reconozca que hay unas dimensiones en la formación, en la investigación, en la extensión que tienen las escuelas normales, esos ejes misionales de la educación superior se reconocen en lo que la escuela normal hace. También es cierto que al hacerse ese reconocimiento, pues también con esa vara, la escuela normal es medida en términos de evaluación y de acreditación en las condiciones de calidad. ¿Y cuáles son las condiciones que tiene la escuela normal para hacer eso? ¿Cierto? Para hacer extensión, para hacer investigación. En efecto, las normales lo han hecho, pero lo cierto es que cuando los ministerios nos piden estas cosas, no nos las piden en vano, ¿cierto? ¿Cuáles son realmente los recursos con los que la escuela normal cuenta para poder rendir tributo a estas medidas, que son las medidas con las que se mide a la educación superior y que muchas veces la educación superior se ven aprietos para cumplir? Porque es que no quiere decir que las facultades de educación lo tengan resuelto. Esto es un asunto que también para las facultades de educación es difícil, para otras unidades académicas, para la educación en general, educación superior en general, a veces se ven aprietos para cumplir estos indicadores. Entonces, aquí habría que considerar también eso, y vuelvo entonces con la metáfora del doble filo, ¿cierto? Es muy importante que se reconozca esa triple naturaleza, pero también es muy importante que consideremos que no necesariamente el ministerio ha dado ni las responsabilidades que se plantean de parte de la Secretaría de Educación son suficientes para poder dar respuesta a ello. Entonces, esto es un elemento que habría que tener en cuenta. Otro asunto que entonces quiero tratar aquí a propósito de ese pilón que he llamado el tema de los recursos es lo que tiene que ver con los estímulos para las escuelas normales. Se habla, por ejemplo, de la formación de nuevas escuelas normales. ¿Qué pasaría si una institución educativa en cualquier parte del territorio nacional quiere volverse una escuela normal? ¿Cuáles serían los estímulos realmente para una institución educativa para volverse escuela normal? O sea, ¿qué es lo que realmente una institución educativa ganaría al ser escuela normal? Las escuelas normales que se mantienen, porque recordemos que en el proceso aludido por la profe Gloria de esa primera acreditación de las escuelas normales, muchas instituciones que eran escuelas normales desaparecieron. Muchas de ellas desaparecieron. Sí, lo que pasó ahí fue justamente que muchas instituciones dicen, no nos vamos a meter en esto, vamos a dejar de ser escuelas normales, o algunas incluso desaparecen como instituciones educativas. Cuando esto pasa, o sea, reconociendo ese evento histórico que no podemos desconocer, pues, ¿qué sería lo que habrá cambiado en este tiempo para decir a una institución educativa ya le parece seductor o busca lo contrario, busca volverse escuela normal? El ministerio tendría que ser muy claro en eso, tendría que ser muy claro en si reconocemos toda esa importancia de las normales, queremos que una institución que no necesariamente ha tenido historia como institución formadora de maestros se ponga la camiseta para formar maestros para la educación inicial, para la educación preescolar y la educación primaria, reconocida además como una parte básica, como un derecho humano, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces allí? ¿Cuáles son los recursos, además de lo aludido a propósito de las secretarías de educación, además de lo aludido allí, cuáles son los recursos reales con los que una institución educativa podría contar para hacer eso? Sin contar con lo que ya cuentan las escuelas normales que existen, que es con todo un bagaje histórico que las fortalece,
¿cierto? Que es también parte de la fuerza de las escuelas normales. No en vano la mención que hacemos en 1821 se fundaron las escuelas normales. Entonces, esto sería muy importante también hacerle una demanda al ministerio. Si de verdad hay una apuesta por formar nuevas escuelas normales, ¿cuál es la clase de estímulos que se dan a estas instituciones educativas? ¿Cuáles son los acompañamientos? Que no sea simplemente establecer, como lo hace el decreto, las estrategias y, digamos, el procedimiento de orden administrativo para llevar adelante este proceso, sino para acometer todo este asunto que implica, a propósito también de algo aludido ahorita, lo que tiene que ver con los convenios, lo que tiene que ver con que tú con la planta docente que tengas hagas formación en educación superior, ¿cierto? ¿Qué es lo que tendría que ocurrir allí? Eso entonces es un asunto que me parece que no es claro y que entonces puede terminar haciendo de este asunto que está en torno al fortalecimiento, que es la formación de nuevas escuelas normales, esto puede terminar siendo letra muerta en el decreto y, por supuesto, el decreto buscando ser parte de esa reglamentación única de educación en el país. ¿Qué tanto esto va a pasar? Sería mi pregunta, ¿cierto? Si no hay, además, si no hay claridad en este sentido. De otro lado, a propósito de lo señalado sobre la planta docente, esta es una demanda recurrente en las escuelas normales y que muchos directivos de las escuelas normales hacen de manera permanente. El profesor de la escuela normal debe ser un profesor muy particular, debe ser un profesor con una formación particular, algunas normales también siguen hablando de vocacionalidad, debe ser un profesor que reconozca el lugar de la escuela normal dentro de la política de formación de maestros del país, porque las normales son muy insistentes en eso. Formamos maestros desde el preescolar, pues es posible rastrear esa afirmación en muchas escuelas normales hasta hoy en día. La idea de que no formamos maestros solo en la formación complementaria, sino que la formación de maestros es un asunto transversal y a propósito de la integralidad que se alude a las escuelas normales. Entonces, si la política y la idea y el ethos de la formación de maestros es un asunto que no es solo privativo del nivel de la formación complementaria, sino que es algo que atraviesa la vida de la institución y los diferentes niveles de educación que ofrece la institución, pues ello exige unos profesores particulares que el decreto, y esto ya lo decía el rector, entonces no me va a extender mucho con esto, no es claro con relación a esto. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de un concurso especial para escuelas normales, se ha hablado mucho de digamos, una planta profesoral más robusta para las escuelas normales, y esto queda todavía en deuda en el decreto, por eso planteo esto también como un asunto de tensión. El decreto dedica un momento a hablar de la planta profesoral, pero pudo haber sido mucho más generoso y mucho más claro con relación a lo que son los profesores para las escuelas normales y la clase de profesores que necesitan las escuelas normales, sobre todo si el plan es fortalecerlas, ¿cierto? Y eso finalmente, pues digamos que redunda con todo lo anterior. El planteamiento que yo me haría en este punto es cuál es el diálogo con la política de formación de maestros, pero también con el problema que tiene la política de formación de maestros en el país. Y en este punto voy a conectar con conversaciones que hemos tenido desde el año pasado a propósito de la misión de sabios. Nosotros tenemos una formación de maestros absolutamente regulada y no es una regulación del 2020. No solo por todos los borradores de este decreto, por esta demanda de una actualización de ese decreto que regulaba las condiciones de calidad de las escuelas normales, que venía, digamos, teníamos un decreto desde el 2008, eso había que actualizarlo. No solo por ese proceso, sino que estoy hablando de la política de formación de maestros en el país en general. A las facultades de educación también se les ha cambiado las condiciones de calidad reiterativamente. Hay facultades de educación que perdieron su acreditación de calidad en el marco de esas transformaciones. Esta idea, por ejemplo, también de la formación en las prácticas, que se fortalece mucho en esa política. El planteamiento de componentes específicos que debe tener la formación de maestros vía decreto, ¿cierto? Entre muchos otros elementos que son en los últimos años, no solo a las normales, sino que a las facultades de educación, e instituciones formadoras, otras unidades académicas que también consignen programas de licenciatura, están en aprietos con eso. Tenemos todo ese escenario y de nuevo frente a una tensión de
una carrera docente que no exige maestros que estén formados a través de estos dispositivos. Entonces, volvemos a lo mismo. Y habría que de nuevo hacerle esta pelea al ministerio. Regulamos y regulamos a las normales. Exigimos y exigimos cosas a las normales. Exigimos y exigimos cosas a las facultades de educación. Aún así no es suficiente y sale la misión de Sabios diciendo que debe haber un Instituto Superior de Formación de Maestros porque aún esto no es suficiente. Entonces tenemos todo eso desbordante que no solo dice que estamos haciendo mal lo que hacemos en formación de maestros, sino que es necesario entonces formar otras instituciones. Decía en estos eventos que tuvimos, estaba siempre la pregunta, no sabíamos si la misión de Sabios tiene tan claro qué es lo que se necesita para formar un instituto, porque ese no es un proyecto nuevo. Y hacemos esto y tenemos un concurso docente que en todo caso permite que otros profesionales sean docentes, permite que en el caso, a propósito de este decreto que dice los maestros normalistas superiores también son maestros para la educación inicial. En la educación inicial, los normalistas superiores compiten con la cantidad de técnicos y tecnólogos que nos podamos imaginar, que no necesariamente tienen formación pedagógica, que no necesariamente tienen toda esta historia a cuestas. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la relación entonces de esta regulación con una política de inserción profesional que no pide esta formación, que no demanda que se cumplan todas estas prerrogativas? Entonces, este es otro elemento que habría que tener en cuenta y que yo siento que pues lo pongo de cara a esta atención, pero que creo que es una especie de contexto que habría que tener, casi que debería ser como el fondo de la imagen que planteo, y es de que viene bien, o sea, o qué relación nos genera esto, qué perspicacias nos tiene que despertar cuando son tan reguladas las instituciones de formación inicial de maestros y el diálogo con la formación continua no se mantiene, o no hay diálogo con la formación continua, cuando la formación avanzada por efectos de las becas que ofrece el ministerio ocurre en cualquier institución que no necesariamente ha tenido facultades de educación, pero que por las becas del ministerio, por ello forma maestrías y doctorados en educación, y finalmente una inserción profesional que no necesita que los maestros estén formados como tales. Y bastará hacer un curso para que ello ocurra, y un curso que además puede ser o puede tener lugar durante el periodo de prueba. Si mantenemos ese problema constitutivo que está en el estatuto docente, ¿qué tendríamos que decirle al ministerio de que estas regulaciones continúen? Por supuesto, hay asuntos muy potentes, reitero, el reconocimiento de asuntos que son parte del etos de la escuela normal, el reconocimiento de que son instituciones que deben ser fortalecidas porque son líderes en la formación regional, pero ¿qué nos va a quedar si ese problema sobre la inserción de los maestros continúa y que además creería yo que es particularmente sensible en el caso de la educación inicial? Yo dejaría entonces hasta ahí, pues porque además creo que hay una asistencia muy recurrida y seguramente tendremos intervenciones bastante potentes desde la audiencia, y tenemos además aquí profes que saben mucho sobre esta historia de las normales también. Entonces, dejaría hasta aquí, Laura. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias a usted, profesora Melissa, por esa perspectiva crítica que nos brinda sobre el decreto. Creo que también era muy necesaria, más que como escuelas normales y como instituciones de educación superior, asumir como dado, diría Herbert, todo lo que se nos da desde afuera, es sentar también un posicionamiento y si es necesario un distanciamiento. Yo quisiera entonces en este momento darle la palabra a los participantes. Ustedes pueden levantar la manito y yo voy entonces cediendo la palabra para que no abramos micrófonos simultáneamente, o bien también podemos hacer las preguntas a través del chat y yo les voy dando la palabra. Antes entonces la maestra Araceli de Tesanos es quien me pide inicialmente la palabra, ya se la voy a dar, y quisiera dejar en el aire entonces estas cuestiones que personalmente quisiera que se pusieran también en conversación, porque aquí tenemos estudiantes de las escuelas normales superiores, no solamente maestros y directivos. Quisiera entonces ustedes estudiantes, porque ustedes son el sentido también de estas cátedras pedagógicas, que se pensaran ustedes cuál creen que es el lugar
de ustedes como estudiantes de las escuelas normales en las instituciones de educación superior, en las universidades, en torno a las prácticas pedagógicas que en este decreto se explicita que ustedes pueden hacer prácticas pedagógicas en las universidades. Entonces, preguntarles a todos cuál es ese lugar, y además es una pregunta que no es mía, sino que quiero reconocérsela a la profesora Viviana Escobar, que en otro escenario y mucho antes, recién salido este decreto, nos preguntaba, nos hemos pensado ya en términos de prácticas pedagógicas, cuál es el lugar que van a tener los estudiantes de las escuelas normales dentro de las instituciones de educación superior. Ahora, para todos, porque sé que aquí también hay muchas otras instituciones, ¿cómo nosotros o cómo las instituciones de educación superior se están pensando o están procurando esos procesos de fortalecimiento de lo académico, de lo formativo y de lo educativo en las escuelas normales superiores? No desde una mirada unidireccional, es decir, las universidades fortalecemos las normales, no, sino como un propósito que le concierne a ambas partes. Y nuevamente para los y las estudiantes, es muy, muy, muy importante escucharlos o leerlos a ustedes cómo proyectan el lugar de las universidades en cada una de las escuelas normales superiores. Por experiencia propia, muchos estudiantes o varios estudiantes, cuando viajo a algunas de las escuelas normales superiores de Antioquia, me han dicho, sí, tenemos convenio con esta universidad, con esta y con esta también, pero nosotros solamente vemos pasar las personas de la universidad, no los escuchamos, no entablamos diálogos directos con esas personas, es decir, no sabemos ni nos enteramos cuál es el lugar de las universidades dentro de las escuelas normales. Yo quiero interpelarlos a ustedes como estudiantes, cómo se proyectan el lugar de las instituciones de educación superior en cada una de sus escuelas normales superiores. Y le doy entonces la palabra a la maestra Araceli de Tesanos. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco infinitamente que me dejen participar. Porque hace ya tantos años que ando en esta pelea con las escuelas normales, por las escuelas normales en realidad, que me parece muy bien. Yo leí este decreto que Laura tuvo la gentileza de enviarme, pero ya lo había leído antes a raíz de una conferencia o de una de estas charlas que he dado durante estas épocas del Zoom. Y uno de los temas que primero me llamó la atención es que se vuelve a repetir un error teórico muy poderoso en el artículo segundo, tiene un montón de nombres, sobre los fines de las escuelas normales superiores. Este error teórico tiene que ver con la siguiente proposición: contribuir al desarrollo y aplicación de la fundamentación y práctica de la pedagogía como disciplina fundante de la formación intelectual, ética, social y cultural de los educadores y de la profesión docente. Eso es un problema teórico muy grave, porque la pedagogía, además en este mismo decreto, la pedagogía tiene significaciones distintas. Si la pedagogía yo la entiendo como una disciplina, no es para nada la disciplina fundante de la formación de maestros. Porque como toda formación profesional, como toda formación de oficio, no hay ninguna disciplina fundante. Es como decir que la anatomía es la disciplina fundante de la profesión médica, y no lo es. Porque la demanda que le hace la formación de una profesión, de un oficio, ¿sí?, es a un aparato multidisciplinario del cual el oficio recoge un conjunto de proposiciones teóricas. Entonces, esto puede hacer lo mismo que sucedió con la ley de educación. Está repetido textual en la ley de educación. Y ya mis discusiones con Alberto Echeverri y compañía ya pasaron. Mi otro problema y mi crítica es que esto se supone que sobre las escuelas normales, en ningún artículo, en ninguna sección se hace mención a la enseñanza. Se supone que lo que nos define a nosotros los maestros es que sabemos enseñar. Y la definición del oficio es el oficio de enseñar, con toda la complejidad que ese concepto tiene. Pero resulta que aquí, en este decreto del ministerio, no existe la enseñanza. Como desde 1978
en Colombia no existen los maestros, existen los bachilleres pedagógicos y ahora los normalistas superiores. Pero no hay una profesión que diga maestros. Yo tengo un título que dice que soy maestra normal nacional. Eso no existe más. Entonces, ¿quiénes son los profesionales de la enseñanza en Colombia? Esa es mi pregunta, porque aquí eso sigue sin aclaración. Mi otro tema tiene que ver con esta ampliación de la formación que van a entregar las escuelas normales para primera infancia y para la escuela primaria. Yo creo que eso es un error garrafal, porque los maestros que trabajan con primera infancia, es decir, con los nenes chiquitines, hasta los 6 años, tienen un tipo de trabajo completamente distinto que los maestros de la escuela primaria. Entonces, ¿a qué hora tiene tiempo una escuela normal que tiene 2 años de formación complementaria y los 2 últimos años, creo que décimo y 11 o 9, 10 y 11, ¿sí? Donde algo ven de la parte de formación docente, ¿sí? Para formar un maestro que sea capaz de trabajar con niños de 3, 4, 5, 6 años o de 0 a 6, como están diciendo, con lo cual es otra aberración, porque de 0 a 2 es una historia y de 2 a 5 es otra, ¿sí? Y la historia que sigue después de 6 a 12 y 13. O sea, yo creo que hablar de prácticas me parece aberrante, porque ¿a qué hora? ¿Cómo? ¿Sí? Hablar de una formación en profundidad para poder enseñar y para poder trabajar con niños pequeñitos y en la escuela primaria durante el ciclo de formación real que tienen, me parece también absolutamente incoherente. Yo creo que las escuelas normales han sido en su tradición, desde que salimos de los modelos lancasterianos, que en realidad no formaban maestros, pero más o menos nomás, ¿sí? Y que adoptamos como idea las que se promovieron desde Prusia con Federico II el Grande, ¿sí? De las escuelas normales centradas en la práctica, porque no es invento de ahora, sino desde 1700 y desde fines de 1700. Entonces, ¿por qué esto? Cuando en realidad Colombia tenía un sistema, tiene en parte en algunas universidades, de formar a las maestras jardineras que se llamaban antes, no sé cómo se llamarán ahora, porque todo se cambia, ¿sí? Para que todo quede igual, ¿ya? ¿Y por qué este revuelto de nos vamos a ocupar de la infancia? Primero díganme cuándo empieza la infancia y cuándo termina la infancia, porque eso ni siquiera a esta altura hay acuerdos, ni siquiera en las instituciones internacionales. Entonces, yo creo que ahí hay un problema bastante serio en cuanto al decreto. El otro tema es que a mí me parece que las escuelas normales tendrían que mantener una cierta autonomía en términos de poder definir, ¿sí?, cuáles van a ser sus orientaciones según los territorios en los que están inscritas. Es decir, una escuela normal que trabaja en el Amazonas no es lo mismo que una escuela normal que está en Bogotá, porque sus territorios de inserción, los modos que tiene de proceder en la práctica cotidiana de las escuelas es completamente distinto. Hay un cuerpo teórico que seguramente tiene que estar presente en los dos lados, pero los modos de operar en la práctica son completamente diferentes. Y yo creo que eso tendría que ser posible de contemplarse en un decreto de este calibre. Y por último, para no traicionar a Melissa, hay que tener muy claro de qué se habla cuando se habla de investigación de los maestros. La investigación de los maestros, que no es un simulacro, y en eso estoy absolutamente de acuerdo con ella, es una investigación que el maestro realiza en su propia práctica cotidiana. Y la realiza para poder generar procesos de transformación en su práctica cotidiana. Es decir, que se inscribe en el territorio de la investigación-acción. Esa investigación es un elemento clave en la producción de saber pedagógico, porque es desde allí donde el maestro puede dar cuenta de sus propios modos de proceder.
y del significado que estos tienen a la luz de las concepciones teóricas que él quiera revisar. Y por último, y con esto termino, la ausencia de una carrera docente rigurosa en el país, y de esto llevamos años de discusión, ¿sí?, permite que se piense en que cualquiera puede ser maestro. Porque no están los requisitos propios, porque además esta ausencia de tener un título de maestro para ejercer la profesión, que la gente puede decir, no, pero es que usted está hablando de la historia. Sí, yo estoy hablando. Maestra Araceli, se le desactivó el micrófono. Ya lo activé otra vez. Vi el cartel. Gracias Laura, muchas gracias. El hecho de que haya desaparecido el título como maestro es lo mismo que las escuelas de medicina dejan de entregar, ¿sí?, un título de médico, o que las escuelas de leyes no gradúan abogados. O sea, pongámonos donde tenemos que estar como reales profesionales que somos. O sea, admitir que nosotros no tenemos un título profesional es bastante serio. Y además, a mí me gustaría mucho que se discutiera si son solamente las universidades las que dan títulos profesionales. Porque eso tampoco está muy claro. No voy a hablar de la misión de sabios porque ya la iracundia me sobrepasa. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Araceli, por dinamizar y tensionar este evento. Yo quiero darle la palabra, no sé, cualquiera de los ponentes que quiera hacer algún comentario al respecto de lo que nos ha compartido la maestra Araceli, no sé si la profesora Melisa, el rector Carlos Mario o la asesora de vicerrectoría Gloria. Yo quiero tomar la palabra, Laura. Sí, Gloria. Es verdad lo que dice la profesora Araceli respecto a la esencia del maestro, que es la enseñanza. Y desafortunadamente, como lo planteaba en el recuento, en la reconfiguración de la propuesta de formación de maestros, nos quedamos solamente con ese concepto de acreditación o de condición de calidad y perdemos la esencia de ese concepto de formación desde la enseñanza, y ese es el elemento diferenciador que tenemos. Y la atención que nos presentaba la profesora Melisa, las exigencias que se hacen a la escuela normal con esos elementos diferenciadores, pero que a partir de otros lineamientos ministeriales se facilita, por ejemplo, que en un diplomado muy corto se dé lo que se considera como superfluo, el curso de pedagogía para cumplir un requisito, pero ¿dónde está la esencia desde ese concepto de formación, desde ese oficio de enseñar del maestro? Que muchas veces lo que se refería también la profesora Melisa del estímulo para el maestro de la escuela normal, porque desafortunadamente cuando no se tiene ese estímulo, eso es lo que se les transmite a las nuevas generaciones de los maestros, no vayan a ser maestros. Es decir, yo lo hice por una vinculación, por la meritocracia, por pasar un concurso, pero ¿cuál es ese compromiso que tengo en esos procesos de enseñanza desde un saber específico, pero también ese compromiso de la enseñanza desde la formación? Entonces, no solamente es como el cumplimiento y lograr con un aspecto más, porque estas normativas muchas veces, como las dice la profesora, la doctora Araceli, van en retroceso, y este proceso de reestructuración no solamente se logró en Colombia por unas directrices ministeriales, sino por la fuerza que han tenido las diferentes comunidades educativas en luchar en ese proceso de reestructuración, a pesar de que ha habido muchas tensiones para terminar las escuelas normales como instituciones. Entonces es la transformación que se hace no por cumplir el lineamiento y la lista de chequeo, sino que verdaderamente cómo estamos trascendiendo, y que el elemento diferenciador no sea solamente
la vocación, porque es que esa vocación se demuestra en el oficio y en esa parte, la última parte que decía la doctora Araceli, en esa carrera de formación de maestro que tiene igual de renombre que otro profesional y que no es competir con ellos, sino que es el elemento diferenciador. Muchas gracias, Gloria. No sé si la profe Melissa o el rector Carlos Mario quieran hacer alguna acotación. Pues creo que quisiera como agregar algo chiquito. Yo estoy muy de acuerdo en lo que decía la profe Araceli sobre la misma concepción de pedagogía que aparece en el decreto. Yo no me quise referir a eso porque lo que yo primero encontré, pues que la profe pues, se centra en esa idea que aparece ahí como pero es que la pedagogía incluso... Hola, no sé si es incluso nombrada de formas muy distintas en el decreto, entonces no es claro al fin qué. Y lo que a mí me parece bastante particular es que no hayamos puesto todos el grito en el cielo. Porque es cierto que no tenemos acuerdo, o sea, a mí no me parece extraño en términos, pues, como prefectos de campo en Colombia que no tengamos acuerdo. Pues la profe siempre habla de unas concepciones bastante claras de pedagogía que ellas tienen, pero cuando uno lee la literatura en Colombia, profe, no sabe que es que tampoco hay acuerdo aquí. Pero definitivamente que en la misma norma, ni siquiera la norma tenga una unidad de materia y de nombramiento con relación a eso, eso es una cosa muy sintomática de nuestro contexto, ¿cierto? Que una misma norma ni siquiera lo nombre igual y nosotros no estemos tampoco haciendo, yo insisto, deberíamos estar haciendo una fiesta por los 200 años de las normales y deberíamos también estar haciendo una pelea por otras cosas con relación a que ese estatuto siga señalando, como dice la profe, aquí cualquiera puede ser docente, según el estatuto, no maestro, muy bien la profe lo señala, cualquiera puede ser docente en Colombia y a veces están más en aprietos los mismos normalistas o los mismos licenciados frente a otros profesionales para esos concursos. Entonces yo pensaría que ese también es un asunto al que le debemos poner como mucha atención. Quizá para algunos esa discusión de orden epistemológico sea una discusión superada, quizá ya no sea necesario, pero lo cierto es que deberíamos tener claro al menos que ese es un asunto que nos debería convocar como escuelas normales planteadas allí como escenarios de formación del saber pedagógico y de producción del saber pedagógico. Deberíamos estar llamadas también a dar esta discusión de otra manera. A propósito de cómo dimos esa discusión con relación a esa propuesta de la Comisión de Sabios, que la profe no la vamos a mencionar mucho para que la profe no se enoje más, pero ese sí sería un asunto que también tendría que llamarnos la atención muy poderosamente. Sería único. Yo creo que habría muchas más cosas que decir. Por ejemplo, lo de la investigación, yo sabía que la profe lo iba a mencionar, estaba esperando que la profe lo mencionara, pero esa es como trátela para cortar. Yo creo que también sería bueno saber si de pronto hay preguntas del público, aunque ya estoy viendo que se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias, profesora Melissa. Yo por acá ambiento con la banda. No sé si se me escucha bien, porque hay una banda de fondo. Entonces, bueno, hay algunos comentarios a través del chat. Yo también los animo para que hagan una última pregunta. Es verdad que ya nos acercamos a las 2 horas de este maravilloso encuentro. Celida Pérez dice que le parece que el maestro no tiene importancia para el Ministerio de Educación, las normales no tienen en cuenta los perfiles deseados. Por otra parte, un usuario que se nombra como Lenovo nos dice que es importante que el decreto está ampliando un campo de acción y un campo laboral, supongo que por el tema del directivo rural. Se están haciendo ajustes en la planta docente, dice Celia, donde se quitan maestros docentes presuntamente por la relación técnica. ¿Cuál es la formación y la práctica en infancia? Pregunta Yanir. En las instituciones oficiales, en su gran mayoría solo existe el grado transición. Hay una gran lucha. Agradecimientos a la maestra Araceli. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o si alguien quiere hacer alguna otra acotación. Entonces, para que vamos cerrando el espacio, les agradezco a los participantes que quieran hacer una pequeña y corta valoración a través del chat sobre este espacio. Saben que les he dejado... Laura, una última cosa. Tranquila, maestra.
bien breve. Hay algo que a mí me gustaría aclarar, porque a veces se producen grandes confusiones. Como casi todo el mundo debe saber, por esos lados yo vivo en Chile, ¿sí? Chile cerró sus escuelas normales en la dictadura de Pinochet en 1974, no es un dato menor. Y fue con la anuencia de las universidades católicas, tampoco es un dato menor. Y pasaron la formación de maestros para la escuela primaria a las universidades. Eso tuvo como consecuencia un problema súper serio, que fue la pérdida absoluta de identidad de los maestros primarios. Porque se perdió una esencia fundamental, que fue la práctica en las escuelas de práctica primarias. Entonces, cuando la práctica se transforma en los últimos 4 meses de carrera, o sea, de los 4, además las carreras de pedagogía en enseñanza media tienen 5 años, las de maestros para escuelas primarias tienen 4. Entonces, la práctica era solo el último semestre de esos 4 años, y con eso salían a las escuelas a enseñar. Salen hoy todavía. Entonces, hay unos problemas súper serios de transformar las escuelas normales, que son realmente aquellas portadoras, en el caso de Colombia, de hace 200 años, de una tradición de formación de maestros primarios. Quizás es necesario hacer ajustes, siempre va a ser necesario hacer ajustes, pero la identidad profesional de esos maestros se los da la escuela normal y ninguna otra institución. Y eso a mí me parece fundamental. Y yo lo voy a seguir defendiendo hasta que me muera. Porque eso no puede ser de otra manera. Porque cuando esa formación pasa a la universidad, olvídese, se acabó la escuela primaria. Miremos los resultados que tenemos y ahí seguimos. Fíjense los resultados que tiene Chile. O sea, los resultados de Chile son catastróficos en las escuelas primarias. Porque lo único que les enseñan es a responder preguntas de la OCDE, el PISA. Pero en cuanto a formación de ciudadanos, de ciudadanía y demás, olvídese, no existe. Entonces, esa parte de la historia solo las da maestros formados en las escuelas normales con identidad profesional. Y la identidad profesional la da algo que sabemos hacer nosotros y nadie más, enseñar. Y ese es un tema que olvídese que yo voy a transar alguna vez con esa cuestión. Llevo 40 años en la pelea, así que espero vivir como 10 más por lo menos para seguir en el mismo encuentro. Gracias. No, gracias a usted. Corazón, y yo ahí respondo. Muchas gracias, maestra, como siempre, por sus reflexiones tan críticas, y además que la esperamos que en las demás cátedras y ciclos de conversaciones para que nos siga apoyando en esta dinamización, porque hay muchas personas que la reconocen y que valoran mucho sus reflexiones. Yo quiero entonces aprovechar este espacio para invitar a las personas que hacen parte de las escuelas normales para que hagamos alianzas, trabajemos mancomunadamente, aunemos esfuerzos para fortalecer los procesos de formación, no porque lo diga el decreto, sino como decía la profesora Melissa, porque es una singularidad de las escuelas normales superiores. A través del chat yo dejo el correo, mi correo de la Universidad de San Buenaventura y el correo de la profesora Viviana Escobar, jefa del departamento de la Universidad de Antioquia, para que pensemos cómo de manera mancomunada y no unidireccional podamos seguir fortaleciendo los procesos de formación. Muchísimas gracias, maestra, muchísimas gracias, profesora Melissa, el rector Carlos Mario, Gloria, muchísimas gracias por su excelente ponencia igualmente. Esperamos entonces que puedan acompañarnos en la próxima cátedra, que será el jueves 29 del mes siguiente, y estará a cargo del profesor Diego Alejandro Muñoz y Jorge Betancourt con el tema de teoría crítica. Entonces, si ustedes desean, a través del enlace que les estoy dejando en el chat, pueden poner su correo y les llegará directamente la invitación. Muchísimas gracias y que estén muy bien todos.